usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa del Ministerio Profético Las Trompetas de Plata. En esta nueva mañana le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos una vez más, desde este altar, desde este púlpito, honrar su nombre, honrar su palabra, honrar su presencia y darles gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su canal Nación TV. Damos las gracias y damos la bienvenida a todos aquellos que normalmente nos han estado siguiendo y desde a partir de esta semana por el YouTube también estaremos presentando. Damos gracias a Dios porque de verdad es una semana de mucha bendición poderle darle las primicias al Señor desde aquí. Poder dar las primicias y también poder hablar de su palabra, que en su palabra siempre Él ha dejado la verdad con justicia, no como la de los hombres, y siempre dando la honra a nuestro Señor Jesucristo. Estoy como siempre agradecido con Dios por mi hermano Víctor, por mi hermano Joe. En esta mañana estoy con mi hermano Víctor, que me va a estar acompañando. Hermano Víctor. Buenos días, hermano. Pues una bendición poder estar aquí. Es un placer poder saludarles y decirle que este es el día que hizo el Señor y en Él debemos gozarnos y en Él debemos alegrarnos. Es una bendición acompañarlo y poder hablar una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es una palabra para los últimos tiempos. Hoy traemos como tema señales de alerta. Hay una señal de alerta que Dios ha dejado. Mire que estamos viviendo tiempos proféticos, donde la palabra de Dios se sigue cumpliendo. El 2014 es un año muy significativo. Es un año profético, porque hasta este tiempo de la historia hemos visto señales en la tierra como hambrunas, como pestes, como guerras. Hemos escuchado viendo los desastres naturales. Pero Dios ha dejado algo establecido en su palabra y quiero que vayan poder abrir la palabra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 30 y 31. Esta palabra es una palabra para los últimos tiempos, es una palabra de desafío, es una palabra de alerta que llama al pueblo a poder tomar conciencia de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Yo leo de la Nueva Versión Internacional y mira lo que dice. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Y mira lo que dice el 30. En el cielo y en la tierra mostraré señales, prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Estamos viviendo tiempos donde la maldad del hombre ha aumentado de una manera muy significativa. Muchas veces hemos escuchado, yo decía que yo nací escuchando que Cristo viene. Y es el mensaje que hemos estado escuchando: arrepiéntanse porque la venida de Cristo está cerca. Pero muchas veces lo tomamos o lo vemos como algo muy lejano. Pero la Biblia nos deja establecido y es la promesa y es la esperanza como hijos de Dios que tenemos, que Cristo va a regresar por nosotros. Muchos desprecian este mensaje y no le dan importancia. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24 que nadie conoce ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre sabe la hora. Y la única referencia que la palabra nos deja ahí mismo en el libro de Mateo 24 es que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y hermano, cuando hablamos de los días de Noé, hablamos de unos días donde la maldad aumentó de una manera impresionante, donde por primera vez vemos cómo Dios ve al género humano y dice: me arrepiento de haber creado al ser humano. La pregunta es: ¿será que estamos viviendo en estos tiempos los días de Noé? ¿O faltará tiempo para que eso se dé? Pero si nosotros simplemente al prender la tele y al ver cómo se escuchan de cosas que aún el gobierno está ya dando la luz verde, matrimonios homosexuales, vemos cómo todo, por ejemplo, estaba checando el internet que en Irak se aprobó ya la pedofilia, ya se está aprobando estas cosas que son maldad del hombre a todo lo que da. Entonces estamos viviendo tiempos proféticos donde la palabra sigue cumpliendo, pero la pregunta es esta, hermano: ¿será que estamos viviendo ya la generación de Noé? Bueno, es una pregunta que el pueblo, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, no es necesario preguntarla, es necesario escudriñar la palabra y entender
que por las señales. Cuando Joel habla de señales en el capítulo 2 de Joel, estamos usando los versos 30 y 31 que mi hermano Víctor acaba de leer, habla de señales y habla de prodigio. Lo importante es saber qué significa esta palabra señal y saber cuál es y cómo la ha entendido el mundo y el pueblo del Señor, ¿verdad? La palabra señal significa, como dijo Víctor, ¿verdad? Prodigio, presagio, estandarte, augurio. Ahora, cada una de estas, el estandarte es una bandera o es un símbolo que identifica algo o señala algo. El presagio indica que sucederá algo. El augurio es una señal o anuncio favorable o adverso de algo futuro. O sea que cuando fue dejado en Joel, el profeta Joel, el Señor quiso dejar una señal para que la iglesia se prevenga. La palabra del Señor dice que Él no hará nada sin avisarle a sus siervos los profetas. Muchos no creen en los ministerios, muchos no creen, están cercenando muchos ministerios del Espíritu de Dios. Pero hay un ministerio poderoso que el Espíritu de Dios sigue guiando, que es la profecía, es la palabra profética más segura, dice el libro. Y la profecía de este tiempo sigue siendo Jesucristo, sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, hablando por su palabra, instituida y establecida para que el hombre tenga una mejor esperanza, para que el hombre tenga una mejor guianza como manual de la vida. Y en este Joel 2, en los versos 30 y 31, muestra estos acontecimientos cósmicos. ¿Por qué son acontecimientos cósmicos? Está encerrando un movimiento donde habla de seres celestiales, como es la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna. Entonces, cuando estamos hablando de estos acontecimientos cósmicos, porque tenemos que entender que así como en los tiempos de Noé hubo un movimiento celestial caído que intervino, que pudo deformar, que pudo desfigurar y pudo transformar o trastornar el plan original de Dios para hacer que Dios tomara la decisión de raer de la tierra a todo hombre. Es algo bien duro y hay que entenderlo uno por la palabra. ¿Por qué lo hizo? El mismo Génesis 6 habla de esto, pero este tema viene ligado, por eso estamos haciendo mención de Génesis 6, viene ligado a lo que estamos diciendo. Este movimiento cósmico se genera porque el hombre ya está acostumbrado. Normalmente nosotros, naturalmente, en nuestra descendencia que hay, ya estamos acostumbrados a las señales en la tierra. Sí. A las señales terrestres. ¿Cómo qué? Como los desastres terrestres, los desastres naturales, los tsunamis, terremotos, las guerras civiles, los problemas entre las naciones, cosas como, por ejemplo, si vamos a la actualidad, en Siria, en Venezuela, un ejemplo, se ha secado el corazón, no hay amor, no hay un respeto por la vida. Se ha secado el corazón del hombre, el amor ya no existe en él. Estos son los intereses personales que han permitido secar al hombre, que han permitido al hombre olvidarse de lo que Dios ha establecido por la palabra, sabiendo que el mayor mandamiento que ha dejado el Señor y que resumió muchos en todo fue amaos los unos a los otros. Primero amar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, y después amarnos entre nosotros mismos. Ese mandamiento al enemigo le molesta y él ha venido a perturbar todo esto. Y con estas señales, ¿qué queremos decir? Que hay movimientos que se están efectuando, y justamente esta misma semana, este mismo mes, los medios audiovisuales, radio, televisión, prensa, están pendientes. El mundo secular ha estado pendiente de lo que va a suceder en este mes. Y nosotros quisimos hablar de esto, no para decir somos los profetas que tenemos la revelación, porque muchos están hablando de esa forma y criticando uno al otro, cuando la iglesia debe de entender que es la iglesia que debe abrir y que debe hablar de esto por la palabra, porque está escrito en la palabra. Esto no es una revelación propia ni de un solo hombre. Esta es una revelación que Dios la puso en la palabra para que fuera dicha como alerta, como warning, como señales para el mundo que no entiende esto, para que el mundo se prevenga y pueda, Señor, ir haciendo la palabra y cumpliendo la palabra como se ha venido cumpliendo. ¿De qué estamos hablando?
estos acontecimientos cósmicos suelen venir vinculados con el día del Señor. En la palabra de Dios, Él lo muestra en muchos libros, en muchos capítulos. Yo puedo mencionar varios de ellos: Isaías 13:9, Isaías 34:4, Mateo 24:29, Apocalipsis 6:12, Apocalipsis 8, versos 8 y 9, Apocalipsis 9, Apocalipsis 14, Apocalipsis 20 y Apocalipsis 16, para nombrar algunos entre ellos de estos movimientos que el Señor ha dejado establecido en la palabra y que no es algo nuevo. Es algo nuevo para aquel que lo escucha por primera vez y para las iglesias que no han predicado de esto. Dios ha puesto en nuestro corazón, en nosotros, como ministerio profético, hablar proféticamente. ¿Qué es hablar proféticamente? Es hablar la palabra del Señor, es profetizar la palabra del Señor por fe, sabiendo y entendiendo que es el oráculo del Señor que ha dejado para que nosotros hablemos de Él. Esto no quiere decir que nosotros vamos a venir a decir cosas como la iglesia está acostumbrado a oír, que viene un profeta y le dice, bueno, usted va a hacer esto, usted va a ganarse esto, usted... No, esas no son las profecías, eso no tiene nada que ver con la profecía que el Señor dejó instituida en la palabra. Y es interesante porque la Biblia nos ha dejado señales establecidas donde nos muestran las cosas que van a suceder. Me llama mucho la atención el libro de Génesis 1:14. Mira lo que dice: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y mira lo que dice: y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Dios en su palabra desde el principio de la creación dejó señales en los cielos para que nosotros pudiéramos poder discernir en el espíritu las cosas que van a suceder. Ahora es interesante porque desde el nacimiento de Jesucristo apareció la primera señal en los cielos, que era una estrella a la cual aquellos sabios seguían para llegar a donde estaba el Mesías. Y si hablamos un poquito acerca de lo que fue la muerte de Cristo, cuando Jesús muere, cuando Él dice consumado es, hecho está, dice que los cielos se pusieron oscuros, hubo una señal fuerte en los cielos cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Hubo tinieblas durante casi 3 horas en la tierra. Esto es algo muy profético, esto es algo muy simbólico para estos últimos tiempos, porque Dios lo ha dejado marcado. Hermano, ¿qué está diciendo la NASA sobre esto? La NASA está diciendo que y ha dicho que aproximadamente cada 500 años, y escucha esto, hay una tetrada de eclipses lunares totales, y ese es un fenómeno donde ocurren 4 eclipses seguidos sobre una región de la Tierra, también conocidas como lunas de sangre. Y esto es impresionante porque no solamente cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros es bueno porque aún cuando nosotros vemos la palabra, cuando lo estudiamos, la geografía de la palabra, cuando estudiamos la historia de la palabra, cuando estudiamos la antropología de la palabra, cuando aún la ciencia está probando cosas que vienen dentro de lo que está escrito, podemos darnos cuenta que aún el mundo se está dando cuenta que la palabra de Dios es verdadera. La NASA ha confirmado esto, ha dicho esto. Vienen algunas cosas que van a pasar. Bueno, ellos dicen, bueno, son cosas que van a estar sucediendo en los cielos, esto y lo otro, pero los que entendemos la palabra sabemos que son como presagios, son como señales que Dios está mostrando para antes de su venida. Y cuando se habla acerca de esto, una luna de sangre, ¿qué es una luna de sangre? Una luna de sangre es cuando un eclipse lunar se lleva a cabo por un breve momento y la luna es iluminada con una luz que refleja por la atmósfera de la Tierra, y esto le da una apariencia como rojiza que se asemeja a una luna llena de sangre. Hermano, lo más importante que cabe destacar de esto es que las señales cósmicas siempre han coincidido con los acontecimientos sobre la tierra de Israel. Amén. Algo importante que tú decías es que el hombre se acostumbró a las señales terrenales, pero que vamos a empezar a ver con estas lunas, ¿verdad? Las señales en los cielos, que es lo que el mundo no ha visto todavía. ¿Y de qué estamos hablando? Que posiblemente esta semana, de fecha 15 de abril, decías tú, ¿no? Uh-huh. Posiblemente podamos ver la primera tetrada, la primera luna. La tetrada el número 4 representa esta tetra, ¿verdad? Y están divididas en dos lunas, que podemos estar diciendo que es este año y el próximo año. Pero lo importante de esto es que la Biblia habla de esto también. La Biblia habla, yo escudriñando un poco la palabra del Señor, pude ver que en la palabra del Señor habla de esto, no solamente de lo que habla Joel, sino que muestra la sangre, ¿verdad? En la sangre dice la Biblia que está la vida, y la sangre en esta tierra se ha derramado y ha causado tanta destrucción
por las guerras, por los asesinatos, por la injusticia, por tantas cosas que ha habido derramamiento de sangre. La Biblia lo muestra y nosotros en la historia de la tierra podemos ir y recordar tantas cosas acerca de este derramamiento de sangre. Este derramamiento de sangre ha venido unido a fuego y humo, ¿verdad? Señales de la presencia divina. ¿Por qué señales de la presencia divina? Porque el Génesis 15, en el capítulo 15, en el verso 17 y 18, el Señor nos muestra una hornilla humeante, ¿verdad? Y una antorcha encendida. Eran símbolos de la presencia de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, cuando Él quiso hacer un pacto con Abraham él pasó entre animales descuartizados en aquel día del Señor. Eso se puede leer en Génesis 15, versos 17 y 18. Y aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham por 400 años hasta llegar el colmo, cuando el mundo estuvo como está ahorita. Estuvo como estuvo en el tiempo de Noé y como está ahorita. Él esperó en silencio 400 años. Hizo un pacto con Abraham por muchas generaciones. Y la Biblia nos muestra que por 400 años Él estuvo esperando en paciencia hasta que le colmó ciertas actitudes de un pueblo amorreo, de un pueblo pagano, de un pueblo cananeo, de donde salieron tantas religiones, de donde se dice por la palabra que ellos practicaban el politeísmo, hacían sacrificio de infantes, practicaban la idolatría al máximo, la prostitución sagrada, la adivinación, etcétera, etcétera. Y la rebelión que ellos causaron es lo mismo que el Señor describe para Él poder traer el día de la ira. Lo que ha provocado el día de ira del Señor y lo que aún lo está deteniendo es la misma presencia de Dios, la misma Espíritu Santo a través de la iglesia. La ira del Señor está aunada, está ligada, viene ligada a estos acontecimientos de los cuales estamos hablando. Porque Él dice, en Mateo lo dice, en Joel lo dice, que estos acontecimientos serían el presagio antes de la venida del Señor, antes del día de ira del Señor. La iglesia está guardada, ¿verdad?, para este día de ira. La iglesia no va a pasar por este día de ira del Señor. Para eso el Señor Jesucristo hizo el sacrificio completo, pagó el bill por usted y por mí, el pecado completo, para que usted tuviera una esperanza de salvación. Entonces, esta sangre y este fuego y este humo son señales de presencia divina, son señales que muestra la luna, esta luna de sangre del cual habla mi hermano Víctor, del cual está hablando el noticiero, del cual está hablando el pastor Hagee, uno de los que ha hablado, y que mucho antes que el pastor Hagee hubo otros pastores que hablaron de esto. Por esto no es una revelación personal, esto es algo que ya la NASA ha investigado y podemos ir al internet y buscar la historia de lo que ha sucedido en estos acontecimientos y que ya vamos a explicar. Mi hermano Víctor va a explicar con fecha y lujo de detalle, ¿verdad?, cuando se hacen las fiestas del pueblo de Israel. Este color le recuerda al mundo. Este color de sangre le recuerda al mundo la sangre que se ha derramado en ella. Yo creo que el Señor ha querido dejarnos una señal para mostrarnos que nosotros estamos bajo esa sangre del Cordero, bajo esa sangre que muestra y va a mostrar una luna, ¿verdad?, simbólicamente mostrando un color rojizo. ¿Qué muestra ese color rojizo? La sangre que Cristo derramó y que fue derramada para el perdón de la humanidad completa. Pero ¿cuántos se están cubriendo bajo esa sangre? Me hacía yo la pregunta. ¿Cuántos están bajo el pacto de Dios que Él dijo, voy a proteger a mi pueblo y los voy a hacer que lleguen hasta el final para que ellos sean salvos? Hay un día de ira y el único que está parando el día de ira es Jesucristo, que está puesto en el medio como abogado, que está puesto en el medio parando la ira del Señor cada vez que Él le muestra las heridas que el mundo ha causado, Víctor. Entonces, este capítulo de Joel 2 dice que el mismo capítulo en el verso 32 dice así, lo voy a leer literalmente: todo aquel que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá escapatoria. O sea, hay un tiempo, hay un sitio y hay una palabra segura que está indicando que viene un día de ira, que viene un juicio para la tierra. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo usted, mi hermano, para percibirse, para percibir a lo suyo, para dejar de entretenerse? Porque la iglesia está entretenida, Víctor, sí, practicando cosas, y el mundo también está practicando cosas como él acabó con esto y por 400 años hizo silencio, donde se estaba practicando lo que ya leí.
Un mundo completamente idólatra, religiones a todo dar, religiones que no hablan, un politeísmo que no habla de un Dios creador del cielo y de un Salvador como Jesucristo, muerto y resucitado para gloria del Señor, ¿no? Y para la gloria del mundo, porque podemos ver los acontecimientos y podemos decir, sí, Él murió, pero resucitó ¿para qué? Para salvar al mundo. Así Víctor. es. Y es interesante poder establecer, antes que nada, que nosotros no estamos diciendo que Cristo ya viene, porque la Biblia dice que nadie conoce ni el día ni la hora. Simplemente son señales que Dios ha dejado marcadas en los cielos y que son la antesala, tal vez podríamos decir, de lo que viene, porque no podemos negar, porque esa es la esperanza que tenemos, que Jesucristo viene por nosotros, por una iglesia que Él ha redimido por medio de su sangre. Y hablamos que lo más sorprendente de estas señales cósmicas es que siempre han concedido con acontecimientos sobre la tierra de Israel. Sabemos que Israel es el reloj de Dios. Amén. Nosotros no podemos quitar nuestra vista de Israel, porque todo acontecimiento que se da con este pueblo afecta a todas las naciones. La primera luna de sangre que se da, estas tetradas aparecen en 1492. En este año comienza la terrible Inquisición española, dirigida por el Vaticano, donde millones de judíos fueron torturados y asesinados. En este mismo año, Cristóbal Colón descubre América. Entonces es un año muy simbólico, donde se empieza a dar esta luna de sangre y empieza como un presagio, como una señal para la generación. Más o menos 500 años después, en 1948, Israel es proclamado como una nación, como un estado, y es donde empieza la guerra de independencia. Ahí se aparece las otras tetradas, las lunas de sangre, y poquitos años después vuelve a aparecer en el inicio de la guerra de los 6 días. Estudiando un poquito de esto, es bien interesante cómo estos naciones árabes quisieron ir en contra de Israel, pero el Señor defendió a su pueblo. Cuentan los historiadores cómo miraban aquellos aviones caer simplemente, y el pueblo de Israel, como siempre se establece en la Biblia, siempre fueron menos, pero Dios siempre estuvo con ellos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estas señales se siguen dando. Han pasado ya más de cerca de 500 años, y estos 2 próximos años, 2014, 2015, son años proféticos marcados por varias señales en el cielo que van a estar sucediendo. Cuando el profeta Joel habla del día del Señor, es algo muy interesante, porque él no se está refiriendo al rapto. Tenemos que hacer una separación entre lo que es el rapto y lo que es la venida de Cristo. Es donde a veces nos confundimos un poquito. Cuando hablamos del rapto, voy a citar solamente 2 escrituras, una para el rapto y una para la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, escribe el apóstol Pablo y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra arrebatado en el idioma original es el arpazo, es el poder ser sacados en medio de. Entonces dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. 1 Corintios 15, del 52 al 53 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estas 2 escrituras están hablando acerca de lo que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando hablamos acerca de la segunda venida, son 2 eventos separados. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene por nosotros en las nubes y somos arrebatados. Pero cuando estamos hablando de la segunda venida, Apocalipsis 1:7 dice que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá. Amén. O sea, para mucha gente se confunde porque dice: ¿cómo que va a ser un abrir y cerrar de ojos? ¿Y cómo hacer que todo ojo lo verá? Porque son 2 eventos diferentes. El Señor, esta revelación vino para el apóstol Pablo, y él la compartió a través de sus cartas. Y dice que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque se darán cuenta que él se va a presentar cuando Zacarías habla que él va a poner sus pies en el monte de los olivos, y van a ser partido en 2, y todos lo van a ver. Ahí donde se cumple la palabra, que toda lengua va a confesar que Él es Dios, y que toda rodilla se va a doblar. Entonces es interesante, hermano, y decir por qué este año, por qué este próximo año y el siguiente, este año y el próximo van a estar marcadas por estas señales en los cielos. Estamos a punto de ser testigos de un fenómeno cósmico
que se va a poder ver, como usted decía, este 15 de abril. O sea, estaba hablando acerca de más o menos a las 2:30 de la madrugada, que vamos a poder apreciar esto, y como les decíamos, eso está confirmado por la NASA. Esto no es algo que nos sacamos, un invento, decir que soñamos, ¿no? Está confirmado científicamente lo que está sucediendo en los cielos, y estas apariciones están vinculadas con algunos de los días más importantes de la historia judía. Esto es lo más interesante, porque sabemos, como decíamos, que Israel es el reloj de Dios. Entonces yo rápidamente quiero hablar acerca de lo que son estas lunas de sangre, cuándo van a venir, cómo van a venir, lo que representa rápidamente. La primera luna de sangre, de estas entradas, hablaba usted que son 4, viene para el 15 de abril de este 2014. Entonces tenemos que estar alertos, porque en el calendario judío se celebra la fiesta de la Pascua. Entonces esta pudiera ser un presagio o la señal por una posible tercera guerra mundial. Usted hablaba de la sangre. Qué interesante es poder saber que sí, Jesucristo murió por nosotros, pero usted también hablaba de un derramamiento de sangre que está dando en medio de las guerras, en medio de las luchas. Por ejemplo, si hablamos un poquito del conflicto en Siria o del conflicto que está dando uno en Venezuela, es muy impresionante cómo la maldad en el mundo sigue en aumento, y eso se está dando. En medio la siguiente luna que sigue es la luna del 8 de octubre del 2014, y es muy interesante porque esta está vinculada a la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot. Más adelante voy a estar hablando un poquito de las fiestas, y es interesante porque después de estas 2 lunas, en medio se va a dar un eclipse solar total. Esto viene para el 20 de marzo del 2015, y esto podría ser una señal para los gentiles, porque aproximadamente esta fue la fecha probable en que Moisés sacó al pueblo de Egipto. Entonces tal vez usted dirá, bueno, me está diciendo que en ese día va a ser el arrebato de la iglesia. Yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy diciendo lo que la palabra establece, lo que se está hablando en estos últimos tiempos. Como decimos, puede ser un presagio, puede ser una señal para lo que está a punto de acontecer. La tercera luna de sangre, el 4 de abril del 2015, vinculada también con la fiesta de la Pascua en el calendario de Israel. Y antes de la última luna se dará un eclipse solar, pero esto no va a ser total, este va a ser un eclipse parcial solamente, que es el 13 de septiembre del 2015, que se celebra la fiesta de las trompetas, mejor conocida como el Rosh Hashanah en el calendario de Israel. Y la última luna de sangre será el 28 de septiembre del 2015. Esto es muy interesante porque esta última luna, hermano, habla que va a ser una superluna, va a ser una luna que también es un eclipse lunar. Estaban contando, leyendo un poquito acerca de lo que la NASA establece, que nunca antes en la historia de toda la humanidad la luna va a estar tan cerca de la Tierra. Y esto es algo fuerte, ¿no? Este evento se produce sobre la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot. Entonces, qué interesante poder ver, y usted puede buscar más información simplemente si se mete en YouTube o si se mete en Google, puede poner lunas de sangre, blood moons, como usted hablaba, el pastor John Hagee de la iglesia Cornerstone en San Antonio tiene mucha información sobre esto. Él tiene un libro de hecho sobre esto, puede buscarlo en la internet. El pastor también Mark Blitz también tiene mucha información sobre esto, y son temas muy interesantes para estos últimos tiempos que son necesarios estarse hablando en la iglesia. Amén. La gente se preguntará, bueno, ¿cuándo comenzó esto, Víctor? ¿Y cómo comenzó? Tú dijiste que la primera que ocurrió fue con el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Hubo una señal en los cielos que estos sabios siguieron. Unos dicen magos, otros dicen... Pero en realidad la Biblia no habla de que eran magos. Esos son puras añadiduras que le ha puesto el hombre en ciertas religiones y que lo sigue predicando así. Pero fueron sabios, hombres que en el tiempo de Cristo, en ese tiempo se estudiaba mucho. Eran astrólogos prácticamente. Estudiaban las fiestas, o el mundo judío se movía y se mueve todavía por lo que es el movimiento lunar. Ellos conocían el movimiento astrológico, que es diferente al movimiento que es místico, que es lo que practican la brujería y la hechicería. Es muy diferente la astrología, ¿verdad? A lo místico que estos practican. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que en Mateo 27:45 describe unas tinieblas con la muerte de Cristo. Dice la Biblia
en Mateo 27:45, que a partir del mediodía, a partir de las 12 hasta las 3 de la tarde, hubo una tiniebla, hubo tinieblas en los cielos, o sea que hubo un eclipse en los cielos donde se oscureció, y no fue en una sola parte, no fue nada más allí en Jerusalén, no fue nada más allí en el monte donde estaba ocurriendo esto, fue, y dice la palabra, lo podemos leer, en todo el mundo. Esto de los eclipses va a suceder no en una sola parte, va a suceder que el mundo lo va a poder ver. El mundo va a poder ver con este adelanto de la ciencia, vamos a poder ver, vamos a poder palpar con nuestras propias vistas todo lo que está escrito y el acontecimiento que está por ocurrir. Es algo importante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque son warnings, son señales que el Señor está empezando a mostrar en los cielos, y no es la primera vez, ya esta podríamos decir que va por la cuarta o quinta vez que el Señor cada 500 años, desde el 2000 para acá, ha estado mostrando esto como una señal, un presagio para el pueblo de Israel, que es el reloj. Cosas malas vienen para Israel, porque cuando estamos hablando de un presagio, no son cosas buenas que van a venir. Ha mostrado la historia, por lo que leemos, que cada vez que ha sucedido estas tetradas o estas apariciones de los eclipses lunares, ha sucedido algo malo con respecto a Israel, y que Dios transforma en lo positivo. ¿Por qué? Porque con esta muerte de Jesucristo hubo el primer eclipse, pero ¿qué sucedió? Él no resucitó al tercer día, hubo una mejor esperanza, hubo un cambio en la historia para que la iglesia supiera que hay un redentor y que vive. ¿Qué sucede después en la segunda tetrada? La segunda donde ocurrió fue en el año 70, justamente cuando los judíos fueron expulsados y fueron dispersados por todo el mundo. La tercera podemos ver, o demuestra la historia, que fue en el año 1967 con la guerra de los 6 días, una guerra tan famosa, una historia tan bonita, de manera que podemos ver en la palabra que Él sigue siendo fiel, que Él sigue siendo poderoso, que Él está con Israel y que está con aquellos que están bajo la cobertura de su sangre. ¿Por qué digo esto? Porque más de 20 millones de árabes, mira esta cantidad, más de 20 millones de árabes se reunieron para destruir, para prácticamente desaparecer a Israel. Y públicamente estos gobernantes lo han dicho. ¿Quiénes fueron estas naciones? Fueron el presidente de Egipto, ¿verdad? Llamado Gamal Abdel Nasser. En este tiempo, 1967, quiso reunir a Siria, a Jordania, a Irán, a Irak, a el Líbano, para extirpar a los judíos. Fue en estos 6 días cuando el Señor le dio la victoria a Dios. Le dio la victoria glorificando el nombre de Jesucristo, glorificando su nombre a través de su pueblo, a través de Israel, el cual después, años después, en 1948, ¿verdad? Él viene a formarse como nación. Y esto es lo que quería hablar, es algo principal. ¿Por qué se está haciendo este movimiento justamente en este tiempo, cuando faltan escasos pocos años para que Israel vuelva a cumplir 70 años del establecimiento como nación libre, con bandera y con tierra? ¿Por qué decimos esto? Porque en el 2018 se cumplen los 70 años para que se haga un cumpleaños Israel como nación, por primera vez en la gracia y por primera vez en la historia de la gracia de la iglesia y en la historia del mundo de la humanidad. Israel cumple 70 años. Cuando lo primero que los cumplió fue cuando se le dio la revelación a Daniel, y en el libro de Daniel, las 70 semanas, fue cuando se le hizo esta revelación. A Daniel se le dijo que se cerrara, y a Juan se le dijo en el Apocalipsis que se abriera esta revelación. Pero ¿por qué viene ligado a esto? Tal vez es un regalo que Dios quiere hacerle a Israel. Como el mundo siempre entiende la historia, los científicos podrán describir esto algo malo, un presagio se avecina. Esta misma semana puede estar ocurriendo, ¿verdad? Este presagio que vendrá como algo malo para Israel, una guerra posiblemente que pueda empezar, o algo malo que se esté describiendo con esto, pero que el Señor siempre va a transformar en lo bueno. ¿Qué queremos decir con esto? No estamos diciendo, como decía mi hermano Víctor, que al rato va a ocurrir esta semana. No, pero sí hay señales en los cielos. Y así como el Señor deja, y así como el hombre está acostumbrado a construir señales para llegar a un sitio seguro, cuando usted viene por el highway o viene por cualquier vía, ve las señales, hay un stop, hay una luz, párate, detente, sigue, continúa. Esas señales están establecidas en todas las ciudades de aquí de Estados Unidos. Y por la Biblia, el Señor ha dejado el mapa más perfecto. El mapa que trae las señales que no han fallado y que se van a cumplir hasta el último tilde de esta palabra, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué creemos tanto en las señales que el hombre construye y pone encima de un puente y nos cuesta creer lo que el manual de la vida muestra a través de la palabra? Son señales que están escritas y lo vamos a empezar a ver en los cielos. Entonces,
Dios, a través de la historia de Israel, nos ha mostrado su providencia, nos ha mostrado el amor por Israel y el amor por sus hijos. Esa es su tierra, ese es el reloj del mundo, ese es el centro del mundo, físicamente está colocado allí. Entonces, Rusia, que ha sido y es nombrada también en la Biblia como Gog y Magog, forma parte de estos acontecimientos. En el 2013 pudimos ver cómo un meteorito cayó en Rusia, destruyó y pudo herir a casi 2,000 personas. Fueron heridas y destruyó sin número de edificios, sin número de establecimientos físicos, y el mundo se horrorizó. Pero ¿qué tal con estos meteoritos que están llegando a la Tierra sin ningún tipo de cobertura, porque ya están pasando cuando antes no lo hacía? Son demostraciones del poder de Dios al hombre para que se arrepienta, para que vuelva otra vez al diseño original y entienda que debe ser un arrepentimiento genuino. Él no está mandando a hacer una metanoia o un cambio. Siempre estamos hablando de esta metanoia porque el cambio con un arrepentimiento genuino es lo que está esperando el Señor del hombre, de la humanidad, para no volverla a destruir y para que la gran mayoría de esto se salve. Va a haber una destrucción, sí, porque hay un juicio establecido. Hay gente que se ha endurecido de corazón y que en este tiempo no ha entendido lo que dice la palabra. Y qué interesante, porque si nosotros ponemos atención a lo que está hablando, por ejemplo, cuando hablamos de las lunas, las fiestas que se dan dentro de esos acontecimientos son muy simbólicas. En el calendario judío encontramos 7 fiestas que tienen un sentido profético. Estas fueron prescritas por Moisés, pero son llevadas a un sentido pleno de salvación universal por medio de Jesucristo. Las 4 primeras fiestas se celebran en la primavera y las otras 3 restantes se celebran en el otoño, y estas 3 últimas están por cumplirse. ¿Y por qué digo que están por cumplirse? Cuando a veces los judíos celebran sus fiestas, no muchos entienden lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando hablamos, y voy a hablar esto bien resumido, cuando hablamos de las primeras 4 fiestas, que son la Pascua, que es el Pesach, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés, estas 4 fiestas tuvieron un sentido profético y un cumplimiento en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, pero también en la venida del Espíritu Santo. Estas 4 fiestas tuvieron un sentido muy fuerte. Por ejemplo, hablando de la fiesta del Pentecostés, ese estuvo su pleno cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Cristo. Y qué impresionante que estas fiestas pudieron cumplirse en el Calvario, en el derramamiento del Espíritu. Pero estas 3 fiestas que faltan son muy importantes. Una de las fiestas que faltan, que es la quinta fiesta, es la fiesta de las trompetas, que es el Rosh Hashanah. Este Rosh Hashanah va a tener su cumplimiento con el rapto de la iglesia. Esto es muy interesante porque esto es descrito por el apóstol Pablo en el libro de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y el arrebato o el rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación. Este rapto es casi simultáneo al inicio de una tercera guerra mundial. ¿Y por qué estamos hablando de una tercera guerra mundial? Ezequiel 38 describe esto. Usted hablaba de Gog y Magog, de Rusia, cómo estas naciones se van a levantar en contra de Israel. Israel se va a ver solo, y es cuando esto se va a dar. Entonces, este sonido de trompeta será el aviso para toda la humanidad del retorno de Cristo. La siguiente fiesta es la fiesta de la expiación, mejor conocida como el Yom Kippur. Esta corresponde al periodo de 7 años de la gran tribulación, que se habla, cuando hablamos de la gran tribulación, hablamos del grande y terrible día del Señor que describe Joel, y esto se culminará con la segunda venida de Cristo, o la parusia, donde todos van a reconocer al que traspasaron. La última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot, no menos importante porque esta adquirirá su pleno cumplimiento en la instalación del reino de Cristo en esta tierra, hablando de los 1000 años que Él va a venir a gobernar juntamente con nosotros. Entonces me llama la atención mucho, hermano, porque el profeta Ezequiel en el capítulo 38 hace un fuerte énfasis sobre lo que es el día del Señor y su conexión con el 6º sello del Apocalipsis. El 6º sello habla lo mismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, la luna roja de Joel es comúnmente relacionada con la luna roja que se observa en el inicio del sello. Joel 2:31 leíamos que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y mire lo que dice Apocalipsis 6:12. Cuando abrió el 6º sello se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como vestido de luto y la luna como toda en sangre. Esta luna de sangre
en el sexto sello pudiera corresponder a una de las tetradas de este 2014, de este 2015, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha dejado señales en los cielos para que nosotros podamos verlas. Amigos, hermanos en Cristo que nos ven, estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos de la humanidad están por acabar. Muchos piensan que esto no va a llegar, pero Dios ha dejado una promesa. Y la Biblia dice en el libro de 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas señales en los cielos pudieran ser la antesala de la venida de Cristo. Estamos viviendo los días de Noé. El arca está a punto de cerrarse. El arca está a punto de cerrarse, y por eso la llamada de atención a esta generación, que volvamos a los caminos de Dios, que podamos examinar nuestro corazón y ver si estamos a la verdad. Necesitamos poder entender que la venida de Cristo es eminente. Puede ser en este momento, puede ser mañana, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos y estamos seguros es que Él va a regresar, porque Él ha hecho una promesa. Él dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo decía el día de ayer, estuvimos hablando un poquito acerca de este tema en la iglesia, y yo nací escuchando que Cristo viene. Yo crecí con este mensaje, yo me voy a morir predicando este mensaje. Si Cristo no llegara a venir, yo moriré diciendo: Cristo está a las puertas, Cristo viene, porque es una promesa, porque es una realidad, y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es una realidad. Hermano, estas lunas de sangre pueden ser el inicio o la plataforma de lo que está a punto de suceder. Cómo es necesario volver o hacer conciencia de que, como usted decía, estas son solamente señales de alerta que Dios está dejando para que nosotros volvamos a la verdad, para que nosotros volvamos a la vida. Así que si nos están viendo en este momento, nos gustaría hacer una oración y poder llamar al corazón que pueda arrepentirse, que podamos volver a los caminos de Dios. Si tal vez nos estás escuchando y te has apartado de Dios, es una llamada de atención, es un sonido de alerta. Nosotros somos un ministerio que hemos sido llamados a poder dar un sonido. La Biblia dice que el Señor le habló a Moisés en el capítulo 10 de Números y le dijo: fórjate 2 trompetas de plata a base de martillo, para que estas puedan dar un sonido claro al pueblo. Y es lo que tratamos de hacer, dar un sonido de alerta para los últimos tiempos, diciéndote que Jesucristo viene, que Él está en las puertas, que el arca está a punto de cerrarse, y que si tú no te arrepientes, si tú no te vuelves a Dios, desgraciadamente vas a quedar en medio de esta gran tribulación, de esta ira, de este cólera que dice la Biblia, y nadie queremos esto. Y el mismo Señor, Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es necesario recordar lo que el Señor nos recuerda en Mateo 24, en los versos 37, 38 y 39, donde dice que antes de su regreso, esta generación que viviera sería igual que una generación del tiempo de Noé. ¿Y qué estaba practicando esta gente del tiempo de Noé? Es la misma depravación moral al extremo que el mundo está practicando actualmente. Podemos ver el ocultismo, podemos ver los pactos satánicos, podemos ver el homosexualismo, la liberación, la falta de pudor por la dignidad, por su cuerpo. Entonces, estas prácticas satánicas ocultistas a todo lo que da, una desintegración familiar, un ataque al núcleo que Dios ha creado desde el Génesis para la familia, atacada para ser dividida, atacada para ser destruida moralmente. Todas estas cosas que habla Mateo 24 son cosas que el mundo está viviendo y que el mundo de Noé vivió en una liga de carne. La misma palabra, cuando nosotros vamos y empezamos a desglosar palabra por palabra, el hebreo nos va a llevar a una raíz que desglosa esta liga de carnes a lo máximo, que desglosa esta comunión de carnes de todo tipo que se unieron entre sí, yendo en contra de lo natural, yendo en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, Primera de Corintios, el capítulo 15, 51-54, dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, lo corruptible
que se estaba vistiendo de corrupción, de pecado, Dios lo va a vestir de algo incorruptible. Pero esto no es para todo el mundo, solo que las religiones creen que todo el mundo es salvo, se muere, van al cielo. Déjeme decirle que eso no es verdad. Déjeme decirle que la Biblia establece que aquellos que han aceptado a Cristo, viven para Él en obediencia, guardan su palabra y mantienen la intimidad con Él, son los que son salvos, son los que se van a vestir de incorrupción, de que lo mortal se va a hacer inmortal eternamente. Entonces Lucas, el capítulo 21, 34 y 36 dice: mirad también por vosotros, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, y estar en pie velando para poder escapar y poder presentarse delante de Él. Este es un warning final, son señales que son para que nosotros nos levantemos y podamos ver lo que está sucediendo. Víctor, vamos a orar, tú dijiste vamos a orar y vamos a clamar al Señor, porque todas estas cosas nos permiten que la iglesia se una, dejen las religiones, dejen la división de pensamientos y podamos entender que a Dios lo que le interesa es que podamos entrar y estemos preparados para el arrebato, para el rapto que Él viene a buscar a su iglesia. Amén, pues vamos a declarar una palabra y vamos a creer que Dios está tocando los corazones, que Dios quiere traer un arrepentimiento genuino a su pueblo y que todo está en una decisión. Si tú hoy tomas una decisión, yo ayer decía, nosotros somos seres eternos. Vamos a ser eternos para el cielo o vamos a ser eternos en el infierno. Pero es tu decisión, es lo que tú creas. Si tú crees que todavía te vas a esperar, que vas a tomar un tiempo, ten cuidado, porque la palabra dice que la venida del Señor es inminente. No podemos saber si es hoy, mañana, tal vez en este momento, al acabar esta transmisión, podemos ser arrebatados. Lo importante está en tomar una decisión y decir: Señor, yo te creo. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, porque es viva, es eficaz y es poderosa para transformarnos. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda crear el efecto por el cual ha sido enviada, Señor. Hoy oramos por el corazón que está apartado, Señor, y hoy pedimos misericordia para que tu gracia, para que tu favor toque a aquellos, Señor, que han de ser salvos. Te damos muchas gracias, te bendecimos en este nombre y declaramos, Señor, que tu gloria, Señor, sobre esta tierra será mayor que la primera. Gracias, Señor, por la promesa que tenemos, que tú vienes por nosotros. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, y estamos expectantes a lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Somos el ministerio profético, las trompetas de plata. Nuestro propósito es dar un sonido claro, hablar la verdad, hablar lo que está ligado a la palabra, no lo que está ligado a los hombres, y poder decir que la venida de Jesucristo es inminente, que Él está cerca. Hermano, es tiempo de preparación, es tiempo de que estemos velando por nuestra familia y dejar las preocupaciones del mundo, dejar los afanes del mundo, dejar los vicios y dejar todo aquello que está separando a Dios del mundo. Somos nosotros mismos los que estamos haciendo esto. Así que Él dice por su palabra: yo no lo juzgo, mi palabra lo juzgará. La palabra está escrita. Es tiempo de buscar a Dios a través de la lectura, a través de la intimidad con Dios, a través de lo que es la adoración a Dios, no solamente buscando las manos de Dios, que es lo que uno siempre busca que Él provee, sino buscando el rostro en la intimidad, para que Él pueda revelarse como el Dios poderoso, el Dios bueno y el Dios justo, el Dios que imparte la justicia a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios, le bendecimos y será hasta una próxima. Se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.